El tema que quiero tratar lleva por título Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Teorías de la conspiración. Un enfoque desde la epistemología. Entremos directamente en materia. La primera idea sobre la que deseo alertarles es que la expresión de moda teoría conspirativa o el adjetivo conspiracionista o como se dice más frecuentemente conspiranoico es una palabra peyorativa, es decir, ella busca ofender y sobre todo descalificar a un adversario político o ideológico en general. Se utiliza primordialmente por parte de ciertos grupos populistas, no importa si de izquierda o derecha, para descalificar cualquier cuestionamiento que se haga a la versión oficial de ciertos fenómenos. Si usted cuestiona las vacunas contra la COVID-19, es conspiranoico. Si cuestiona a la Organización Mundial de la Salud, es conspiranoico. Si plantea reservas sobre corrientes de moda actualmente, el feminismo, la teoría de género, el lenguaje inclusivo, la izquierda, es conspiranoico, etcétera. Cada época, señoras y señores, crea conceptos para descalificar, para censurar o incluso para condenar a quien cuestione o se oponga al establishment, a la corrección política, a la corrección sexual, a la corrección incluso educativa o profesoral. Es el hereje de siglos atrás y el conspiranoico de hoy día. Estas palabras son como garrotes lingüísticos policiales en protección del statu quo, una verdadera estrategia de inmunización para hablar con el filósofo Hans Albert. Segunda idea concreta. ¿Qué es entonces una teoría conspirativa? Digámoslo abiertamente, no hay una definición aceptada por todos o por la mayoría de especialistas en la materia. Lo más general que se dice por allí es que una teoría conspirativa es lo opuesto a una teoría científica. La teoría conspirativa sería falsa y la teoría científica verdadera, o al menos plausible. Obviamente, esto no nos dice mucho o nada, pues casi todo el mundo considera que sus propias creencias son siempre verdaderas y científicas y la de los adversarios son falsas y conspiranoicas. En la tradición filosófica es común una definición como la brindada por Karl Popper, quien junto con Karl Mannheim son de los primeros filósofos en examinar esta cuestión. Daniel Pipes, un estudioso del tema, le otorga a las teorías de la conspiración una serie de atributos o características. Para el conspirador, nos dice Pipes, 1. Las apariencias engañan. 2. Las conspiraciones siempre conducen la historia. 3. Nada es azaroso. 4. El enemigo siempre gana. Y 5. El poder, la fama, el dinero y el sexo lo explican todo. Lamentablemente, estas características no son, para nada, exclusivas de las teorías llamadas conspirativas. Efectivamente, las apariencias engañan
Y esto es verdad no solo para los conspiracionistas, sino en general. Las conspiraciones a veces conducen la historia, pues sabemos que no solo hay teorías conspirativas, sino también, y esto es muy importante advertirlo, hay conspiraciones reales. Y finalmente, muchas veces el poder, la fama, el dinero o el sexo influyen notablemente en las sociedades humanas. Richard Hofstadter, en un libro clásico, El estilo paranoico en la política americana, estima que las teorías de la conspiración son en realidad una modalidad de una categoría de análisis más amplia que él denomina el estilo paranoico de hacer teoría social. ¿Y qué es esto del estilo paranoico de la teoría social? Pues básicamente es una concepción que considera enfermiza o patológica a las teorías conspirativas. Las personas que las cultivan, es decir, los conspiracionistas, se consideran así como verdaderos enfermos, como unas mentes perturbadas. Las Angry Minds les llama Pipes, o incluso como unos verdaderos locos. Es claro que con una definición semejante no se avanza mucho en el estudio frío y analítico del fenómeno. En resumen, señoras y señores, es muy difícil encontrar una definición plenamente satisfactoria de lo que es una teoría conspirativa. Definir es, finalmente, un acto de poder, para ponerlo en estos términos. Uno incluye, pero también excluye cosas que calzan o no en la definición brindada. Lo que sí queda claro, me parece a mí, es que cada quien buscará calificar a su adversario de conspiranoico y anticientífico para desacreditarlo. Pero atención, es frente a esa descalificación, más que frente a la supuesta teoría conspirativa per se, que debemos estar alertas. Hereje no es quien arde en la hoguera, sino el que la enciende, dijo una vez el inigualable poeta inglés. Una tercera idea que quiero exponerles atañe a la pregunta fundamental: ¿dónde radica la supuesta o real falsedad de las teorías de la conspiración? Empecemos diciendo algo muy elemental, señoras y señores, pero de una gran importancia. Uno generalmente cree en lo que cree y punto. No puede, casi nunca, por voluntad propia, obligarse uno mismo, por ejemplo, a creer en Dios si se es un ateo radical. No podría uno creer que ama con pasión la música de Beethoven si nunca ha escuchado a ese compositor o, no sé, le gusta el reggaetón, etcétera. Es decir, que a fuerza de voluntad no nacen las convicciones, ni la fe, ni la creencia, sino, y a lo sumo, el autoengaño. Esto también aplica, en algún grado, para el conocimiento científico. No es que de la noche a la mañana una persona supersticiosa amanece creyendo en las explicaciones científicas. Una parte importante de nuestra aceptación de los conocimientos, sean estos científicos o no, obedecen a la costumbre, a la tradición y, en fin, a la aceptación social de lo que algunas personas
unos expertos, supuestos o reales, nos dicen y punto. Pero de ser esto así, entonces, ¿cuál sería realmente la diferencia con las denominadas teorías de la conspiración? ¿Qué es lo que quiere decirse cuando se afirma que no debemos creer en teorías conspirativas, porque de lo contrario somos unos imbéciles, pero sí debemos creer en las teorías científicas? Lo dicho anteriormente nos coloca en una posición complicada. En primer lugar, uno cree en lo que cree sin muchas evidencias o pruebas, como dijimos. En segundo lugar, eso que uno cree no es necesariamente producto de una racionalidad científica rigurosa, sino de lo que la gente, unos expertos o no, le dicen. En tercer lugar, si tratáramos de demostrar nosotros mismos con nuestras herramientas aquello que creemos y aceptamos como científico o como conocimiento científico, tendríamos dificultades en lograrlo. Esto arroja una conclusión provisional importante. La diferencia entre una teoría científica y una teoría pseudocientífica, incluyendo las denominadas teorías conspirativas, empieza a desvanecerse, a resquebrajarse paulatinamente. ¿Significa esta conclusión provisional que todo es igual? Es decir, que da lo mismo creer en la teoría de la relatividad que en la teoría de los reptilianos o en la teoría de los terraplanistas. Jamás diría yo semejante cosa. Hay ciertos criterios básicos, por ejemplo, un lenguaje riguroso, la capacidad de falsación, la intersubjetividad entre especialistas, etcétera, que se cumplen en unas teorías y en otras no. Para esto hay que examinar caso por caso. Una cuarta idea que quiero comentarles es entonces sobre algunas pocas diferencias entre una teoría conspirativa, como por ejemplo la que afirma que entre nosotros viven unos reptilianos extraterrestres, y una teoría científica. Los atributos o características los he tomado de Sunstein y Vermeulen. Se ha dicho que las teorías conspirativas no ofrecen evidencia empírica mínima, o sea, son contrafácticas, a diferencia de las teorías científicas que brindan, se supone, pruebas empíricas. También se dice que las teorías de la conspiración no están justificadas ni moral ni racionalmente, mientras que las teorías científicas sí lo estarían. En tercer lugar, se señala que las teorías conspirativas predican una suerte de visión malévola y apocalíptica de la sociedad humana, es decir, la llamada doctrina de la mano peluda, mientras que las teorías científicas serían benignas. En cuarto lugar, las teorías de la conspiración son peligrosas, mientras que las teorías científicas son beneficiosas. No puedo examinar en detalle estas diferencias, pero vamos a asumir, es decir, yo voy a aceptar que todo esto es así, lo cual, por supuesto, es mucho conceder. Aún en ese supuesto, a mí me parece que la verdadera cuestión es otra muy distinta y que generalmente no se examina, a saber, ¿qué
debe hacerse respecto a las teorías conspirativas. ¿Deben éstas prohibirse por el solo hecho de que alguien las llame conspirativas o conspiranoicas? ¿Debe perseguirse legalmente, incluso penalizando o sancionando su divulgación y la de sus adeptos y seguidores, como ha sucedido, y no vayamos muy lejos, con la reciente sanción que se impone a quienes no desean vacunarse contra la COVID-19, basados en unas ideas que se denominan conspirativas? Estas preguntas centrales me llevan a mi quinta y última idea. Respecto a la cuestión, ¿qué debería, pues, hacerse con las teorías denominadas conspiranoicas y, sobre todo, qué debería hacerse con sus seguidores? Una primera respuesta sería simplemente la siguiente: no hay que hacer absolutamente nada. Esto implica o implicaría reconocer que las teorías conspirativas son parte de la vida social misma, de la dinámica social misma. Dichas teorías serían un componente del chismorreo, para valerme de esa expresión que hizo popular el historiador Yuval Noah Harari, que sería un componente básico de la cultura humana. La segunda alternativa o respuesta sería: hay que hacer algo en contra de las teorías de la conspiración. Hay que hacer algo. Pero, de nuevo, la pregunta es: ¿qué exactamente sería lo que hay que hacer? Un trabajo internacionalmente famoso, un trabajo académico de Cass Sunstein y Adrian Vermeule, ambos profesores de la prestigiosa Universidad de Harvard y expertos en este tema, hacen una propuesta de cómo un gobierno, según ellos, debe enfrentar las teorías conspirativas. En primer lugar, las teorías conspirativas podrían ser, repito, sencillamente prohibidas mediante la cárcel, penas graves, multas, etc. En segundo lugar, según los autores citados, el gobierno podría involucrarse en lo que ellos llaman contradiscursos, los counter speech, divulgando aquellos argumentos científicos que sirvan para desacreditar o refutar las teorías de la conspiración. Examinemos brevemente cada una de estos cursos de acción. Esta propuesta, la primera propuesta de prohibición radical con penas, multas, etc., se ha justificado diciendo o afirmando que los teóricos de la conspiración nunca admiten ser disuadidos de sus errores. Todo lo contrario, se dice. Existe evidencia que demuestra que cuantos más argumentos científicos se ofrezcan para refutar sus teorías, mayor es la tendencia del ciudadano común a creer en ellas, con las consecuencias que esto acarrea para la población en general. ¿Qué opino yo a este respecto? Yo pienso, y lo digo de manera directa, que una prohibición semejante debe rechazarse categóricamente. Ello por dos razones, una práctica y otra de principio. La razón de principio es muy sencilla. Una prohibición de este tipo constituye una violación indefendible a la libertad de expresión, la cual tiene un valor al menos igual o parecido que la mera posibilidad de causar un eventual daño
que no ha sido demostrado o verificado aún. En realidad, el único daño cierto que se generaría si prohibimos a priori una opinión por el simple hecho de que la consideramos peligrosa o porque no nos gusta o por considerarla conspirativa es el de acallar la opinión de personas que piensan distinto a nosotros mismos. La razón práctica es que con una prohibición tal, adoptamos en realidad una actitud paternalista, tratando a los individuos libres en una sociedad libre como simples incapaces mentales de comprender la información que se les brinda para que ellos formen sus propias opiniones sobre los distintos temas que sean de su interés. En cuanto a la opción de involucrarse en unos supuestos contradiscursos respecto a las teorías conspirativas o de infiltrar agentes gubernamentales y privados para refutar racionalmente, debunking, dicen los autores, la información que circula entre los seguidores de las teorías conspirativas, dicen Sunstein y Vermeulen. Cito: nuestra principal propuesta política aquí es que el gobierno debería involucrarse en la infiltración cognitiva de los grupos que producen teorías conspirativas. Fin de la cita. ¿Qué opinar a este respecto? Debe decirse que esta aproximación al problema no solo es una pura fantasía, sino que además ignora algunas dinámicas sociales de gran trascendencia teórica y práctica. Los adeptos, los seguidores a una cierta creencia, no solo los creyentes en las conspiraciones, rara vez cambian de parecer u opinión por la vía de la información o del conocimiento racional que se les pueda brindar. Sunstein y Vermeulen sucumben, me parece a mí, a una burda falacia intelectualista. Todo esto me lleva a una conclusión un tanto desoladora, pero mucho más realista que aquella catapultada por el wishful thinking de autores como Sunstein y Vermeulen. Las teorías falsas de la sociedad casi nunca se destruyen, ni desaparecen, ni se refutan mediante argumentos lógicos o empíricos dirigidos a las masas. Esas teorías no colapsan como si de un edificio en ruinas se tratara ante el peso de las verdades científicas y de los hechos empíricos. Las teorías de la conspiración, así como la pseudociencia o la anticiencia que generalmente nutre muchas creencias y les da vida, simple y sencillamente mueren solas, por cansancio de las gentes o por extinción natural de sus acólitos y seguidores. Señoras y señores, debemos tener siempre presente, por una convicción realista, que si el mundo ha de subsistir como lo conocemos, en realidad las grandes masas de individuos han de permanecer mentalmente tras las bambalinas de la convención, de la comprensión científica e inclinadas más bien hacia una ignorancia democráticamente distribuida. Lamentable puede ser, pero esta es la realidad. A este respecto, siempre me gusta citar, por sintético, la opinión o la tesis del sociólogo israelí Joseph
o Dara. La ignorancia no es únicamente una ausencia cultural o una conspiración de clase o una artimaña del imperialismo. La ignorancia es una estructura social. Se preserva y se disemina porque actores y víctimas obtienen gratificaciones de diferente tipo o soslayan los pánicos de la verdad. La ignorancia es poder y es alivio emocional y cognitivo.